Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotras somos el grupo número 1, integrado por Yanely Ortiz, Antoinette Paz, Sharon Baides y mi persona, Jessica Dunson. La noche de hoy tenemos a cargo la exposición de notificaciones tributarias, requerimientos, actas y audiencia. Para iniciar nuestra exposición, tenemos la introducción al tema. Nos dice que el proceso administrativo tributario es el conjunto de actuaciones legales y administrativas mediante las cuales la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, determina, notifica, permite defensa y ejecuta la obligación tributaria de un contribuyente, con el fin de garantizar el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales y proteger tanto los intereses del Estado como los derechos del contribuyente. Este proceso no es arbitrario, sino está regulado por normas constitucionales, leyes ordinarias y reglamentos administrativos. Estas buscan garantizar la potestad fiscalizadora del Estado con el respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes. A diferencia de otros procedimientos, el proceso administrativo tributario tiene carácter técnico-jurídico porque debe observar principios como la legalidad, donde SAT puede actuar conforme a la ley, el debido proceso, que el contribuyente tiene el derecho a ser escuchado y a dar una resolución, la seguridad jurídica, donde todas las actuaciones deben ser claras, notificadas y verificables. Conocer este marco legal es fundamental porque el incumplimiento de estas normas puede generar nulidades, dar lugar a recursos administrativos o judiciales y sobre todo, pues debe proteger al contribuyente de abusos en el ejercicio de la potestad tributaria. Continuando con la exposición, como primer principio tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Todos los actos de SAT deben respetar y estar subordinados a los principios constitucionales, especialmente en la materia de derecho y garantías individuales. Uno de los pilares fundamentales es el derecho de defensa, reconocido en el artículo 12 de la Constitución Política, donde establece que toda persona tiene el derecho a ser oída y vencida en juicio. Este derecho es aplicable también al ámbito tributario. Ningún contribuyente puede ser objeto de una resolución administrativa si no ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia y de defensa. Otro principio relevante es el del debido proceso, que exige que toda actuación administrativa sea realizada siguiendo las normas previamente establecidas de forma transparente y justa. La Corte de Constitucionalidad ha reiterado en múltiples resoluciones que el derecho de audiencia es una garantía esencial para la validez de los actos administrativos. Si SAT omite notificar adecuadamente, no otorga audiencia o no respeta los plazos, sus resoluciones pueden ser o declararse nulas. La Constitución pues garantiza que SAT no actúe de forma discrecional, sino dentro de un marco legal que respeta los derechos fundamentales del contribuyente. Como segundo principio tenemos el Código Tributario, decreto 6-91 y sus reformas. El Código Tributario es la base específica que regula toda la relación jurídica entre el Estado y los contribuyentes. Este establece los procedimientos, los plazos, las obligaciones que deben cumplirse tanto por parte de SAT como por el contribuyente. En el artículo 98 de este código otorga a SAT la facultad de la fiscalización, donde puede verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, solicitar información del contribuyente o de terceros
y también puede solicitar la revisión de libros contables, registros, facturas o cualquier otro documento que ellos consideren relevante para este procedimiento. Esta facultad que ellos tienen no es ilimitada, pues debe ejercerse dentro del fundamento legal. En el artículo 146 establece que una vez realizada la verificación, SAT puede formular ajustes que consideren correspondientes, pero siempre con un fundamento de hecho y de derecho. Y deberá notificar de forma formal al contribuyente lo que sería una notificación. Sin esta notificación válida, no hay inicio legal del procedimiento administrativo. Además, pues este código también regula aspectos esenciales como los plazos para contestar una audiencia, los recursos administrativos y la ejecución tributaria cuando la resolución queda firme. En conclusión, podemos decir que el Código Tributario no solo establece las facultades de SAT, sino que también establece el procedimiento que debe cumplirse estrictamente. Como tercer principio tenemos el reglamento interno y normativas de SAT. SAT emite reglamentos internos, acuerdos, manuales administrativos que complementen la aplicación del Código Tributario. Estos reglamentos no pueden contradecir la ley, pero detallan cómo se debe de llevar a cabo el procedimiento en la práctica. Entre los aspectos más importantes que estas regulan están los requisitos formales de las actas de auditoría y notificación, competencia funcional de los auditores y notificadores, procedimientos internos para audiencias y resoluciones, y también los plazos administrativos para los trámites internos. Estas normativas buscan dar uniformidad y orden a los procesos internos de SAT, evitando discrecionalidad y asegurando que cada actuación esté debidamente documentada. Por ejemplo, si en algún momento algún auditor no puede llevar un acta de ajuste si no tiene la competencia o si no está debidamente autorizado por SAT, tampoco puede una notificación considerarse válida si no cumple con estas formalidades que ya están establecidas. Los reglamentos internos son una herramienta de control administrativo que da seguridad jurídica tanto a SAT como para el contribuyente. Como cuarto principio tenemos audiencia y debido proceso. El principio de audiencia y el debido proceso es uno de los principios rectores de todo procedimiento administrativo, incluido el tributario. La audiencia es el momento en el que el contribuyente pues tiene el plazo a presentar sus pruebas, declaraciones, objeciones o argumentos legales frente a los ajustes o los requerimientos que realiza SAT. Este derecho no es opcional. SAT está obligada en otorgar antes de emitir una resolución definitiva. Si esta etapa no se cumple, la resolución es sustentable para ser nula por violar garantías constitucionales. Además, el debido proceso implica que la notificación sea legal, válida, que respete los plazos procesales establecidos, que el contribuyente pueda ejercer defensa técnica y presentar pruebas, que la resolución esté debidamente motivada y fundamentada en derecho. La Corte de Constitucionalidad ha reiterado, como lo dije anteriormente, que el respeto al principio de audiencia debe ser esencial para la validez de los actos administrativos. De lo contrario, el acto puede ser nulo. Por esta razón, no basta solo con tener la razón, sino que también se debe respetar de forma legal.
Buenas noches, licenciado y compañeros. Pues empezamos esta exposición con las fases del proceso administrativo tributario, pues como bien lo explicaba el licenciado en las clases anteriores, ¿qué es el proceso administrativo tributario en nuestro país? En sí, es aquel que se desarrolla a través de una serie de fases sucesivas que permiten a la SAT planificar y ejecutar la fiscalización, así como recabar toda la información que sea necesario, documentar los hallazgos y resolver los ajustes que sean detectados. Empezamos con el primer proceso, que es la planificación y la selección del contribuyente. En esta fase se comienza elaborando los planes de la fiscalización como el objetivo de identificar aquellos sectores y a los contribuyentes que presentan un mayor riesgo de incumplimiento tributario. Tenemos como segundo punto lo que es el nombramiento de los auditores e instructivo de auditoría. Esto ya que una vez se ha seleccionado el contribuyente que va a ser el sujeto de fiscalización, la SAT asigna a los auditores que van a ser responsables de este proceso. Como número tres tenemos el requerimiento de información y la obtención de los datos. En este punto, los auditores pueden solicitar al contribuyente la información que ellos consideren que es relevante para los efectos tributarios, como pueden ser las facturas, los libros o cualquier otro documento que soporte su contabilidad. En el número 4 tenemos la investigación y la verificación. En esta fase en sí se revisan todas las declaraciones, los libros y los documentos que fueron presentados por el contribuyente con el fin de lograr detectar si tiene omisiones, errores o irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Como número 5 tenemos la elaboración de las actas preliminares. Durante esta fase o este proceso de investigación y de verificación es cuando los auditores identifican todos aquellos hechos que podrían construir un incumplimiento tributario, que tienen la obligación de documentar todos los hallazgos a través de la elaboración de un acta. Esto es súper esencial, que toda la información relevante se deje por escrito, así asegurando la constancia documentaria de los hechos que fueron identificados y permitiendo que se instruya el procedimiento administrativo que corresponda. Continuando con las fases del proceso administrativo tributario guatemalteco, también incluimos lo que es la notificación de ajustes y otorgamiento de audiencia. Una vez cuantificados los ajustes, la SAT le va a notificar al contribuyente otorgándole el trámite de audiencia. En esta comunicación que van a tener se va a detallar tanto los ajustes como los fundamentos legales que los sustentan. La notificación se debe de efectuar en el domicilio fiscal del contribuyente o por medios idóneos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión de la audiencia. Esto nos basamos con fundamento legal del artículo 146 del Código Tributario. Incluimos también lo que es la evacuación de la audiencia. Aquí el contribuyente va a disponer de un plazo para presentar sus descargos y aportar pruebas. Tendrá 5 días hábiles si se trata de errores de cálculo, 10 días para sanciones o intereses resarcitorios y 30 días hábiles cuando se refiera a los ajustes. La defensa debe presentarse por escrito y puede incluir la solicitud de apertura a pruebas. También tenemos el fundamento de esto, que sería el artículo 146 del Código Tributario. La siguiente sería la firma de acta administrativa y liquidación. Esta, una vez concluida la audiencia, se debe de redactar un acta administrativa a la que el contribuyente va a poder manifestar su conformidad o inconformidad con los hallazgos. Posteriormente a eso, la SAT va a emitir la liquidación correspondiente y la notifica al contribuyente. Esto también con base y fundamento legal del artículo 146 del Código Tributario. La siguiente sería los recursos y etapa contenciosa. Y esta pues nos habla que
Contra la liquidación emitida, el contribuyente va a tener derecho a interponer los recursos de revocatoria y apelación económico-administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y si la controversia persiste, el caso puede ser sometido a la vía judicial contencioso administrativo, también con fundamento legal del artículo 150 al 162 del Código Tributario. Y por último, tenemos el cobro y ejecución. Cuando la liquidación va a adquirir una firmeza, la SAT va a exigir el pago en periodo voluntario y si es necesario, va a iniciar el cobro en la vía económica coactiva. En este punto tenemos lo que son las notificaciones tributarias. ¿Qué es en sí una notificación tributaria? Pues es el mecanismo formal por el cual la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la SAT, comunicará al contribuyente todos aquellos ajustes o reparos de los cuales han sido formulados durante un proceso de fiscalización. Este acto siempre se realiza por un servidor público quien informa al contribuyente sobre una decisión administrativa siguiendo la forma prescrita por la ley. El servidor público siempre debe ir apegado a la ley. La notificación no solo comunicará los ajustes que se realizaron, sino que también va a otorgar al contribuyente el trámite de la audiencia, detallando el plazo para presentar sus descargos. En este sentido, la notificación constituye una garantía del debido proceso, asegurándose que el contribuyente tenga conocimiento y tenga una oportunidad de defensa. Tenemos lo que son los requisitos de la notificación tributaria. De acuerdo con el artículo 133 del Código Tributario, para que una notificación tributaria sea válida, debe de cumplir con los siguientes requisitos como son lugar, contenido y plazo. En cuanto al lugar, la notificación debe realizarse en el domicilio fiscal, en la residencia, en la dirección que tenga registrada oficina o en el establecimiento comercial del contribuyente. Si el destinatario, en este caso, el contribuyente no se encuentra presente, el notificador sí puede entregar la notificación algún familiar, alguna persona idónea que él considere que se la puede entregar personalmente. Asimismo, el notificador puede entregar la notificación en una puerta dejándola fija, por así decirlo, dejando constancia siempre de la fecha y de la hora en que ésta se entregó. También es posible efectuar la notificación por un correo certificado o por algún medio electrónico, siempre que se garantice la efectiva recepción por parte del contribuyente. En cuanto al contenido, la notificación siempre debe de incluir la identificación del contribuyente, el número del expediente y de audiencia, así como la fecha en la que se realizó la emisión, el plazo para evacuar la audiencia y una descripción breve de los ajustes que se realizaron y de los fundamentos legales en los cuales se sustenta. Tenemos también lo que es el plazo, que la notificación debe practicarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la resolución que se notifica. Si esta notificación no se realiza en el plazo establecido, puede producir que ésta sea anulada de la audiencia y afectar al desarrollo del proceso administrativo. ¿Qué nos dicen los derechos y las obligaciones? Si nos basamos en el artículo 127 del Código Tributario, ahí nos establece que toda audiencia, dictamen o resolución que sea emitida durante un procedimiento fiscal debe de ser notificado formalmente a los interesados. En este caso serían los contribuyentes. Esta notificación es un requisito indispensable, ya que sin ella no es posible que se pueda obligar o que se obligue al contribuyente y ni afectar sus derechos. Por esto podemos decir que el contribuyente asume la obligación de mantener actualizada su dirección fiscal ante la SAT con el propósito de recibir oportunamente cualquier comunicación o notificación realizada con sus obligaciones tributarias. Por su parte, la SAT tiene el deber de informar de manera clara y precisa al contribuyente sobre los derechos que le asisten
en esta etapa del procedimiento. En estos derechos destaca la posibilidad de presentar alegatos o pruebas por medios electrónicos, lo que garantiza en sí el acceso efectivo a la defensa y a la habilidad del trámite administrativo. Acá les presentamos un ejemplo de lo que es un requerimiento de información y de qué manera está integrado. Pues acá tenemos el logo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Asimismo, a un lado tenemos un cuadro donde nos indica la gerencia, el programa, el expediente y el número. En sí, estos son números internos que utiliza la SAT para poder identificar el proceso del contribuyente a lo largo del mismo. Luego tenemos a quién va dirigido dicho requerimiento, donde nos indica el contribuyente, el nombre como también el número de identificación tributaria. En estos dos hay que poner mucha atención en el requerimiento, ya que como lo indica el artículo 160 del Código Tributario, que se debe de revisar que lleve todas las letras, que no cambie ninguna letra del nombre, que no tenga ninguna letra de más o una letra de menos. Asimismo, con el NIT, de que no cambie un solo número o le haga falta uno, ya que si no, dicho requerimiento caería en un vicio sustancial, así sea por el error de una letra, ya que violentaría la garantía constitucional del contribuyente de tener el derecho de defensa. Luego, tenemos lo que es la base en el contenido, lo que es en sí la base donde marca las facultades de la SAT para poder requerir basándose en el Código Tributario y en la ley orgánica. Luego tenemos lo que es el listado de los documentos que son requeridos por la Superintendencia de Administración Tributaria para poder realizar el procedimiento. Luego en la parte de abajo nos indica el periodo del cual están solicitando la información. Asimismo, a quién se le debe de presentar dicha documentación, a qué dirección debe de ser llevada la información que se les está solicitando y asimismo le indica al contribuyente qué puede suceder al momento de caer en incumplimiento, ya que sería una resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria y qué es lo que se debería de la misma. Gracias. Continuando con nuestra presentación, es el momento de hablarles sobre nuestras actas tributarias. Y pues las actas tributarias son documentos fundamentales dentro del proceso de fiscalización, ya que en ellas pues los auditores deben de dejar constancia escrita de los hechos detectados durante las labores de revisión. Esto pues es crucial que todo hecho que pueda significar el incumplimiento de obligaciones fiscales o la comisión de infracciones quede debidamente documentado en estas actas. Cuando así ocurre, se debe ordenar la instrucción del procedimiento correspondiente, garantizando así el debido proceso. La importancia probatoria de las actas y de los informes elaborados por los auditores va a radicar en que gozan de plena validez. ¿Qué significa esto? Pues que lo consignado en dichos documentos se va a presumir que es cierto, a menos que se logre demostrar su inexactitud o la falsedad por los medios que se establezcan. De este modo, pues las actas van a adquirir un papel central como medios de prueba en los procedimientos tributarios. Adicionalmente a esto, las actas pueden o suelen emplearse para devolver documentos al contribuyente, así como para dejar constancia de las bases de una posible resistencia a la acción fiscalizadora. Es por ello que, o este motivo, que las personas que van a intervenir en el acta, ya sea el contribuyente, su contador o su asesor,
deben de manifestarse con especial cautela, asegurándose de que sus opiniones y sus argumentos queden reflejados adecuadamente, ya que lo asentado en el acta puede generar consecuencias legales relevantes. Dentro de los tipos de actas en Guatemala, tenemos que en el ámbito tributario guatemalteco van a existir tres principalmente, que van a cumplir funciones específicas dentro del proceso de fiscalización. Y como primer acta tenemos el acta con acuerdo. Y este tipo de acta se va a utilizar cuando, tras el análisis de los antecedentes y de los datos recabados durante la fiscalización, tanto la Superintendencia de Administración Tributaria como el contribuyente van a llegar a una conclusión de que sí es posible formalizar un acuerdo. Su uso es apropiado en casos donde los resultados requieren estimaciones o interpretaciones y ambas partes puedan cerrar la controversia mediante un consenso. La siguiente sería el acta de conformidad y esta se va a levantar cuando el sujeto pasivo, su contador o su asesor expresen conformidad absoluta con la propuesta de la SAT. En este documento se tiene que dejar constancia de la aceptación de los hechos y los ajustes planteados, lo que va a implicar la aceptación total de la posición de la SAT. Y como tercera tenemos el acta de inconformidad, que en esta acta pues va a ser lo contrario del anterior, que se va a redactar cuando el contribuyente no firma o manifiesta su inconformidad con el contenido del acta. Dicha inconformidad puede ser manifestada de diferentes formas: no compareciéndose o abstenerse de firmar o detallando por escrito los hechos y argumentos de oposición. Y en estos casos, pues el contribuyente va a tener el derecho de solicitar la modificación de la propuesta descrita en el acta e incluso puede pedir que se sustituya la misma. También hacemos de su conocimiento lo que son las formalidades y derechos relacionados con el acta. En el proceso de levantamiento de actas existen formalidades y derechos que son fundamentales y que deben de respetarse, teniendo en cuenta si el contribuyente no domina el idioma español, puede solicitar que el acta sea redactada en su lengua materna o también pedir la intervención de un traductor autorizado. Y esto pues le va a garantizar que sus derechos no sean vulnerados por cuestiones de idioma. También tenemos que toda acta debe de incluir un apartado específico donde el contribuyente pueda manifestar su conformidad o su inconformidad. Este elemento pues es esencial, ya que lo que se exprese en dicho apartado puede dar origen a infracciones o, por lo contrario, servir como un medio de defensa ante posibles controversias. Y también, una vez firmada el acta, corresponde la emisión del informe de auditoría y este informe va a describir con precisión los hallazgos detectados y sirve de base para la liquidación correspondiente.